2 weeks ago, 2 semanas atrás, we Jacob, he was with Laban. hablamos acerca de Jacob cuando estaba con Labán. And what do you remember about Jacob and Laban? ¿Qué recuerdan acerca de Jacob y Labán? Marcos. Ambos lo mismo, ¿sí? Ok. Ajá. Porque, ¿qué recuerdas de Laban? ¿Cómo? Laban, sí. None of them were very good people, eh? Ninguno de ellos era buena persona, ¿verdad? So that's our story in the Bible. Y esa es una historia en la Biblia. So if you want to say something is biblical, Si quieres decir que algo es bíblico, be careful what you say. cuidado con lo que dices. Esta historia es bíblica, Not all the characters are very nice. pero no todos los personajes son agradables. And we need to remember about the covenant or with Abraham. Y recordemos el pacto que Dios hizo con Abraham. And I'll remind us of it again tonight because it's very important. Y se los recordaré esta noche porque es muy importante. So the covenant was to give descendants, El pacto era dar descendientes, land, tierra, bendiciones and a nation. y una nación. We have seen also Jacob has many descendants. Y hemos visto que Jacob tiene muchos descendientes And wives. y muchas esposas. So many Muchas esposas leads to trouble. lleva a problemas. I think you can see some of the trouble in the story. Y creo que pueden ver estos problemas durante la historia. And at the end of the story, Laban and Jacob, Y al final de la historia de Labán y Jacob, uh, Laban and Jacob make a treaty. ellos hacen un pacto. Ya, un trato, o podemos llamarlo un pacto. Laban would stay in the east and Mesopotamia, Labán se quedaría en el este, en Mesopotamia, and Jacob would go to the land of Canaan. y Jacob iría a la tierra de Canaán. And Jacob would take no more wives. Y que Jacob no tomaría más esposas. 4 was enough. 4 ya era suficiente. But it was Laban's fault that he had 2 to start. Pero es culpa de Labán que empezara con 2. So Jacob was making his way back to Canaan. Y así como Jacob hace el recorrido de vuelta a Canaán, He has to cross the Jabbok River, which is in the north of the land of Canaan. mm, verse. No, I don't have it. Mm, He has to cross the river. Jacob tiene que cruzar un río. Things that we can Y hay cosas interesantes que podemos aprender de las culturas de ese tiempo. So God went with Jacob to the land of Mesopotamia. Dios fue junto con Jacob a Mesopotamia, In their culture, pero en sus culturas local. los dioses eran locales. So Canaan Tendrías a Baal en la tierra de Canaán Marduk, y en la tierra de Babilonia tendrías a Marduk and in Egypt you would have Re.
Y en Egipto tendrías a Ra, el dios del sol. So if you were to cross from one land into the other, Y si cruzaras de una tierra a otra, you might meet one of them. podrías conocer alguno de sus dioses. So keep that in your mind, Mantén eso en tu mente, because as Jacob is about to cross this river, ya que cuando Jacob está por cruzar este río, he meets a man, se encuentra con un hombre and we really aren't told who this man is. y no se nos dice quién es este hombre. But these would be the kind of stories that were the culture of that time. Pero estos son el tipo de historias que estarían en la cultura de este tiempo. That in no way means this story is made up, Eso no significa que esta historia está inventada, but it's how they would think and see life, pero es así como pensarían y vivirían sus vidas. and then God uses their thinking to talk to them. Y Dios usa sus pensamientos para poder hablarles. And let me just use an example here. Usemos un ejemplo aquí. So most of you can speak Spanish, La mayoría de ustedes puede hablar español and if the gospel is going to mean anything to you, y si el evangelio significara algo para ti, tendría que llegar en español or somebody has to translate. o alguien tendrá que traducirte. So it has to work in your culture understanding. Tiene que funcionar dentro de tu entendimiento cultural And then it can work to change your thinking and culture. y de esa manera puede cambiar tu pensamiento y tu cultura. It doesn't mean that your culture is the important thing, Eso no significa que tu cultura sea lo importante, but your culture, God uses your culture to speak through that His message. pero Dios usa tu cultura para hablar a través de eso su mensaje. That's how the covenants work. Y así es como funcionan los pactos. Because we can find covenants in the Bible. Ya que podemos encontrar pactos que son parecidos a los de la Biblia. Makes Pero el que hacía el pacto is different in the covenants in the Bible. es diferente al de los pactos en la Biblia. Because the people understood, Pero ya que las personas comprendían los pactos, that's why God used a covenant to talk to His people. por eso Dios usaba pactos para hablar con su pueblo. Okay, so Jacob is ready to enter the land. Jacob está listo para entrar a la tierra And in chapter 32, y en el capítulo 32 there are some angels that meet Jacob. hay unos ángeles que se encuentran con Jacob And we read nothing more about them. y no se nos dice más al respecto. We don't hear what they say. No se nos dice qué dijeron, They just meet Jacob there. solo llegan y se encuentran con Jacob. Angels are very Los ángeles siempre son interesantes because angel is actually a messenger. ya que la palabra para ángel es mensajero And that could be a human y eso podría ser un humano or it could be a messenger. o podría ser un mensajero de Dios. And here we're told that they are messengers from God. Y aquí se nos dice que son mensajeros de Dios, But nobody says anything. pero nadie dice algo. When Jacob left the land to go to Mesopotamia, Y cuando Jacob se fue de la tierra para ir a Mesopotamia, remember the story of the ladder that goes to heaven? ¿recuerdan la historia de la escalera que va hacia el cielo? And there's angels walking up and down. Y los ángeles están subiendo y bajando, But we are never told what the angels don't say. y los ángeles no dicen nada ahí.
And it's the same here. They don't say anything now. Y es lo mismo aquí, no dicen nada. So you see, in one place, Jacob is leaving the angels, Y en un lugar, Jacob está yéndose de la tierra y hay ángeles, and now he's coming back, and there's angels again. y ahora está regresando y hay ángeles de nuevo. So what it really does Y lo que hace para esta historia is tell us Jacob's coming away from the land is over. nos dice que el tiempo de Jacob fuera de la tierra se acabó. So it's a marker in the text. Es un marcador en el texto. We're about to enter a new chapter. Estaremos entrando a un nuevo capítulo. So as Jacob is coming, Y cuando regresa Jacob, we dispute with his brother Esau. recordamos que tuvo una disputa, una discusión con su hermano Esaú. And Esau was thinking about killing Jacob. Y Esaú planeaba matar a Jacob. So Jacob has been gone 20 years. Jacob se había ido 20 años, He's had no contact with Esau. no tuvo contacto con Esaú And he's afraid of what will happen when he meets Esau. y Jacob tiene miedo de lo que va a suceder cuando se encuentre con Esaú. So as the story develops with Esau, Y ah, as the story develops and we meet Esau, cuando se desarrolla la historia y nos encontramos con Esaú, Jacob will say, seeing Esau is like seeing the face of God. Jacob dice que verla a Esaú es como ver la cara de Dios. And their messengers going from Jacob to Esau. Y hay mensajeros yendo de Jacob a Esaú. It's exactly the same word as for angels. Es la misma palabra para ángeles. And then those messengers come back. Y los mensajeros regresan. So we're not quite sure what these angels said to Jacob, No estamos seguros de lo que los ángeles le dijeron a Jacob, but the other messengers know what they say. pero los otros mensajeros sí sabemos lo que dijeron. So the meeting Esau Y el encuentro con Esaú and these messengers and angels con mensajeros y ángeles will tie this chapter together. va a hacer que este capítulo encaje. We'll see that. Y lo veremos cómo encaja más adelante. So Jacob's message to Esau says, Y el mensaje de Jacob a Esaú dice esto. remember Jacob was a deceiver, Recordemos que Jacob es un engañador and we should always keep that in the back of our mind. y siempre tenemos que considerar eso mientras leemos el texto. Sometimes it's really bad, A veces es muy malo, sometimes it's a little bit, a veces así de poco and sometimes not at all. y a veces nada. But that's what Jacob is. Pero así es como es Jacob. So Jacob's message to Esau is this. Y el mensaje a Esaú es este. In the first 5 verses, En los primeros 5 versículos, he has lived with Laban, their uncle, ha vivido con su tío Labán, so he hasn't had anything to do with Esau, no ha tenido nada que ver con Esaú, for good or for bad. para bien o para mal. He now has flocks. Y ahora tiene rebaños, mucho ganado. So I would say to Esau, Jacob has done this on his own. Y esto le diría a Esaú que Jacob hizo esto y se lo ganó solo. He hasn't stolen it from Esau, No se lo ha robado a Esaú and maybe he has enough to make amends for what he did before. y probablemente tiene suficiente para pedir
remediar lo que alguna vez le hizo. He wants to restore his relationship with Esau Y quiere restaurar su relación con Esaú. because he says, I have sent these messengers Le dice, he mandado a estos mensajeros to inform me of my coming, para informarle a mi señor que estoy llegando, not my no mi hermano, and you will be friendly to me. y espero que me recibas con bondad. So if you not think of Esau, Si ahora piensas en Esaú, he hasn't heard anything of Jacob for 20 years. no ha escuchado nada acerca de Jacob por 20 años. So what happened to Jacob? ¿Qué pasó con Jacob? You will find that Esau is now a very wealthy person. Ahora vemos que Esaú es alguien muy adinerado, So maybe he got the inheritance from Isaac anyway. probablemente recibió la herencia de Isaac de todas maneras, But he is living in God's blessing, so God has blessed him materially. está viviendo bajo la bendición de Dios y ha sido bendito materialmente. And Esau is coming to meet Jacob. Esaú está llegando a encontrarse con Jacob He has 400 men. y tiene 400 hombres junto con él. He has an army. Tiene un ejército. Abraham went to rescue Lot. Kings. ¿Recuerdan cuando Abraham fue a rescatar a Lot y a los reyes? How many men did Abraham? ¿Cuántos hombres tenía Abraham? 318. 318. Esau has more. Esaú tiene más. He's a powerful Lord during this time. Es un señor poderoso en este tiempo. And when Jacob hears about this, Y cuando Jacob escucha de esto, he prays in verse 9. en el versículo 9, ora. This is the first recorded prayer we have of Jacob. Esta es la primera oración que tenemos escrita de Jacob. He had made a vow to God when he had left, Había hecho un juramento con Dios cuando dejó la tierra and he had said to God, if you bring me back, you will be my God. y le dice, si me traes de vuelta, tú serás mi Dios. And give him offspring that would bless me. Show God's love to him. Y si Dios le daba hijos, sería una muestra de que Dios lo ama. Because now Jacob says in verse 12, En el versículo 12, God had promised him offspring that would be like the sand of the sea. Dios le había prometido descendientes que serían tan numerosos como la arena, And that's on the way because Jacob is coming back with 11 sons and one daughter. y eso es algo que decir, ya que Jacob está regresando con 11 hijos y una hija. But Jacob has changed what God said to him a little bit Pero Jacob ha cambiado un poco lo que Dios dijo, because in 28 verse 15, when Jacob left the land, ya que en el capítulo 28, verse 15, yeah, versículo 15, cuando Jacob dejó la tierra, God said, I will be with you. Dios le dijo, yo estaré contigo. And now Jacob says that you should treat me well. Y ahora Jacob dice, debes tratarme bien. So Jacob is thinking about God's protection, Jacob está pensando en la protección de Dios. what God could do for him. ¿Qué haría Dios por él? So he's looking for safety from his brother. Está buscando seguridad de su hermano. But what did God promise to Jacob? Pero ¿qué le prometió Dios a Jacob? I will be with you. Estaré contigo. That's what God promised to Abraham. I will be with you. Eso es lo que Dios prometió a Abraham, estaré contigo. Actually, that's a very central issue of the covenant. I will be with you.
Y esa es una cuestión muy grande acerca del pacto, y estaré contigo. And if Abraham was to destroy Jacob, Abraham. sorry, Esau, Y si Esaú fuera a destruir a Jacob, then what would happen? ¿qué pasaría con el pacto? So Jacob is using his prayer bargain with God. Jacob está usando su oración para hacer un trato con Dios. The one thing that Jacob is starting to realize Y lo que Jacob se empieza a dar cuenta is that he needs help. es que necesita ayuda. Well, so Hasta este punto, Jacob se la ha pasado bien haciéndolo todo solo. realizes Y ahora Jacob se da cuenta que necesita del amor de Dios y de la protección. that because he knows Esau is coming, Ya que sabe que Esaú está llegando, he divides his animals into groups. divide a sus animales en grupos And then he sends Esau y se los envía a Esaú. first one, and a little later the other. Al principio un grupo, un poco después los demás. And these are actually very large groups. Y estos son grupos bastante grandes. So during this time, if the city was to pay a tribute to a king, En este tiempo, si una ciudad le iba a rendir tributo a un rey, uh, it would be less than what Jacob is sending to his brother. sería menos de lo que Jacob está enviando a su hermano. So these are large gifts. Estos son regalos muy grandes. And if Esau accepts these gifts, Y si Esaú acepta estos regalos, you can imagine what will happen. imaginan lo que sucederá. He's coming with 40 men. Está llegando con 400 hombres And now Jacob's men, Esau's group, y ahora los hombres de Jacob están en el grupo de Esaú and he has all these animals to take care of. y tiene todos estos animales a quienes cuidar. So there's two things that happen with these gifts. Y hay cosas que suceden con estos regalos. It says Jacob is wealthy, Nos dice que Jacob tiene muchos recursos and that means you need to be careful with those people. y si tienes mucha riqueza tienes que tener cuidado con esa clase de personas. And giving these gifts, Y al dar estos regalos, when Jacob took the blessing and the birthright, cuando Jacob se llevó la bendición de la primogenitura, that meant that he was taking again the majority of Isaac's estate. eso decía que Jacob se llevaría una gran porción de la herencia de Isaac. So the gifts that Jacob is sending actually will pay Esau for what he has done. Los regalos que le manda a Esaú son para enmendar lo que le quitó a Esaú. So with each group of animals that come to Esau, Y con cada grupo de animales que llegan a Esaú, the herders of those animals were to say to Esau, los cuidadores de estos animales le decían a Esaú, Jacob is behind us. Jacob está detrás de nosotros. Jacob is afraid, that's why he's behind everybody. Jacob tiene miedo, por eso está detrás de todos. He's the last person across the river. Él es la última persona que cruza el río. Remember when Abraham and Isaac were afraid of their wives looked beautiful? ¿Se recuerdan que Jacob e Isaac pensaban que sus vidas eran demasiado bonitas? They would say that she's my sister. Disculpen. Respecto a sus esposas, que eran demasiado hermosas, temían por su vida y decían, ay, eres mi hermano.
because they were Ellos tenían miedo. Jacob Jacob tenía miedo, se nos dice múltiples veces, and he sends his wife and children ahead and he stays behind. y envía a sus esposas y a sus hijos primero y él se queda atrás. But that night, Pero esa noche everybody has gone ahead todos han ido adelante and Jacob fights with the man. y Jacob lucha con un hombre por el río. The story is focused on La historia se enfoca en una sola noche, what I think we should understand. This has been Jacob's struggle his whole life. pero pienso que el enfoque es que esta ha sido la lucha de Jacob por toda su vida, From even before he was born, incluso antes de que naciera, because he was fighting with his brother and his mother's womb. ya que estaba luchando con su hermano desde el vientre de su madre. And then he tries and he wins by getting the birthright, Esau. Y gana al quitarle la primogenitura a Esaú. And then he gets the blessing. Después obtiene la bendición And then when he's together with Laban, y después cuando está junto con Labán, there's always siempre hay conflicto entre él y Labán. so that night when Jacob is at the river, Y esa noche cuando Jacob está por el río, he is fighting with somebody whose identity we do not know. pelea con un hombre cuya identidad no conocemos. But we understand that he's more than human Pero cuando entiende que es más que humano, because Jacob cannot defeat him. ya que Jacob no puede vencerlo, And in the morning when it's time to go, y en la mañana cuando es momento de irse, the man touches Jacob's groin someplace there, ah, el hombre toca alguna área entre la entrepierna de Jacob and Jacob's hip is dislocated. y la cadera de Jacob se disloca. So it's more physical happening that night. Es más que una pelea física esa noche. So if this is a divine creature, Si esta es una criatura divina, what does it mean for Jacob to fight with this man ¿qué significa que Jacob esté peleando con este hombre and he won't let the man go y no deja que el hombre se vaya without a blessing? sin una bendición? Jacob is pictured as very tenacious Jacob se nos pinta como alguien muy tenaz and he will not let go. y no va a soltar. This is what he wants. Esto es lo que quiere. So we have the story of the birthright and the blessing. Tenemos la historia de la bendición y la primogenitura. Jacob was probably scheming for a long time how to get them. Y Jacob había estado planeando por mucho tiempo para obtener eso. And when he sees the chance, he took it. Y cuando vio la oportunidad, la tomó. All his life, Jacob has been looking for blessing. Toda su vida Jacob ha buscado bendiciones. So when he was in the one blessing, Y cuando estaba saliendo de la tierra y entrando, quería que Dios lo bendijera. and when he took the blessing, Esau, deceiving his father, Y cuando se llevó la bendición de Esaú engañando a su padre. and Jacob was looking for blessing. Y Jacob está buscando una bendición. But maybe he is looking for blessing in different ways than he should. Pero está buscando bendiciones de una manera que no debería. Jacob is looking for material things. Jacob está buscando cosas materiales. And that's what the birthright would have been. Eso es lo que la primogenitura se trataría. But in chapter 32, verse 27, Pero en el versículo 27 del capítulo 32, the man asked Jacob for his name. el hombre le pregunta a Jacob su nombre. Do you think the man knows Jacob's name?
¿Crees que el hombre conocía el nombre de Jacob? You think so? ¿Crees? So why does he ask for his name? ¿Por qué pregunta su nombre? Okay. There's something more important. Hay algo más importante. There's something that needs to come before that. Hay algo que tiene que llegar antes de eso. What does Jacob say? ¿Qué dice Jacob que es su nombre? Okay. No, está bien. Jacob has to identify himself. Jacob tiene que identificarse a sí mismo. He has to say, I'm Jacob. Él tiene que decir, yo soy Jacob. And who's Jacob? ¿Y quién es Jacob? The heel grabber. El que sujeta el talón. It's a confession. Es una confesión. I'm Jacob. Yo soy Jacob. I'm the deceiver. Soy el engañador. I'm the one who grabs people's heels. Soy el que agarra a las personas por su talón. The man knows he's not Esau, El hombre sabe que no es Esaú. but I think we should think of it as a spiritual battle. Pienso que debemos ver esto como una lucha espiritual. Because when Jacob says to the man, Cuando Jacob le dice al hombre, what is your name? ¿cuál es tu nombre? What does the man say? ¿Qué dice el hombre? No te voy a decir. The important thing is who you are. Lo importante aquí es quién eres tú. So I would see that as a confession. Vería eso como una confesión. I'm Jacob. Soy Jacob. But Jacob will not let this go until he gets a blessing. Pero Jacob no dejará que este hombre se vaya hasta que lo bendiga. And Jacob gets a blessing from the man. Jacob recibe una bendición del hombre. We don't know what it is, No se nos dice qué es, but he does get a blessing. pero si recibe una bendición, And then he said, when he names the place, dice que nombró al lugar and it's Pen-el Pen-el in verse 30, en el versículo 30. and it's the face of God. Significa rostro de Dios. And Jacob can say, I have seen God face to face, Y Jacob puede decir, he visto a Dios cara a cara, but my life has been spared. pero mi vida ha sido perdonada. This is a conversion experience for Jacob. Esta es una experiencia de conversión para Jacob. He finally has to say, Jacob. Finalmente tiene que decir, soy Jacob. And when he can say, Jacob, I know who I am, Y cuando dice, soy Jacob, sé quién soy, then he can change. ahí puede cambiar. That change will take a long time. Ese cambio va a tomar mucho tiempo. Sometimes he will do better than others. A veces lo hará mejor que anterior. And Jacob gets a new name. Y Jacob recibe un nuevo nombre. He's now called Israel. Ahora se llama Israel. And Israel says her name means somebody who had struggled with God. Israel significa alguien que ha luchado con Dios. So Jacob's name is changed to Israel because he has struggled with God and with humans. Y su nombre es cambiado a Israel porque ha luchado con Dios y con humanos. And he has persevered. Y ha perseverado. So probably it's an angel that Jacob sees. Probablemente es un ángel a quien Jacob vio, Because in Hosea 20, verse 4, it talks about this.
Since Jacob struggled with an angel. Ya que Oseas, chapter 12, Hosea chapter. Oseas 12:4 dice que Jacob luchó contra un ángel. So a man, the way it's described here in Hebrew, Un hombre, de la manera en la que está escrito en hebreo. let me read it. Permítanme decirlo de nuevo. An angel Un ángel can be known as a man. puede ser conocido como un hombre. Jacob sent angels out to Esau, messengers. Jacob envió hombres, mensajeros a Esaú. So it's the same word. So an angel can be a human Un ángel puede ser un humano or it can be divine. o puede ser divino. You have to have the context. Necesitas el contexto. So it's probably an angel that Jacob is wrestling with all night long. Es probablemente un ángel con quien Jacob lucha toda la noche. And in the morning, after this struggle with the angel or with this man, Y en la mañana, después de la lucha contra este hombre, we will see a new Jacob. Here's how we see a new Jacob. veremos a un nuevo Jacob y así lo vemos. Because in chapter 33, Ya que en el capítulo 33, Jacob is limping because his hip is out of joint. Jacob está cojeando por la herida en su cadera And he sees Esau coming with 400 men. y ve a Esaú llegando con 400 hombres. So he divides up his children Reparte a sus hijos and see how he does it. He puts the two concubines in the very front, y pone a sus concubinas al frente and then he puts Leah next, y después pone a Lea and then Rachel and Joseph. y después a Raquel y a José. Rachel was his favorite wife, Raquel era su favorita and Joseph is the favorite son at this point. y José es su hijo favorito. So it's more protection if you're in the back. Y hay más protección si está atrás. But where is Jacob? Pero ¿dónde está Jacob? He's in the front of the wives. Está al frente de las... Está al frente de las esposas. And when Jacob comes to Esau, what does he do? Y cuando Jacob llega con Esaú, ¿qué hace? Se arrodilla 7 veces. Remember the blessing that Isaac gave to Jacob? ¿Recuerdan la bendición que Isaac le dio a Jacob? People would bow down to Jacob, to the person getting the blessing. Las personas se arrodillarían al que le dan la bendición. Esau would bow down to Jacob because the older would serve the younger. Esaú se arrodillaría ante Jacob, ya que el mayor le serviría al menor. And what happens here? ¿Y qué sucede aquí? Who's ¿Quién está de rodillas? It's Jacob bowing down. Es Jacob. So Jacob giving that blessing back to Esau. Aquí Jacob le está regresando la bendición a Esaú. Because blessing has been turned La bendición se ha puesto de cabeza, because it's not Esau bowing down to Jacob, but Jacob to Esau. ya que no es Esaú arrodillándose ante Jacob, sino Jacob a Esaú. So you're seeing a very different Jacob. Estás viendo a un Jacob muy diferente comparado con la noche anterior. And then Esau runs to Jacob. Esaú corre hacia Jacob, He hugs him, lo abraza,
He kisses lo besa him, and they both weep. y ambos lloran. Remember when Jacob met Laban for the very first time? ¿Recuerdan cuando Jacob conoció a Labán? And Laban comes out and kisses Jacob and hugs him. Labán corre hacia Jacob, lo abraza y lo besa And he says, "You're just like me." y le dice, ¿eres justo como yo? And here it's Esau that is doing this to Jacob. Y ahora es Esaú que se lo hace a Jacob. So what is Esau saying when he does this? ¿Qué está diciendo Esaú cuando hace esto? What's the relationship between these two brothers at this point? ¿Cuál es la relación entre estos dos hermanos a este punto? Is there a reconciliation? Hay un sentido de reconciliación And within that reconciliation, Jacob is giving back what should have been rightly Esau's. y en esta reconciliación Jacob le está regresando a Esaú lo que le pertenece por derecho. And what else does Jacob say? ¿Y qué más dice Jacob? Seeing your face, Esau, is like seeing the face of God. Ver tu ver tu cara, Esaú, es como ver la cara de Dios. That's in verse 10. Esto está en el versículo 10. Jacob see ¿Y qué vio a Jacob durante la noche? He says, I've seen God face to face, Él dice, he visto a Dios cara a cara. and now I've seen Esau. Y ahora vi a Esaú. And how does Esau look? ¿Y cómo se ve Esaú? What does he look? ¿Cómo se ve? He looks like God. Se ve como Dios. Years. Ese hermano de quien estabas asustado por 20 años It's like God. es como Dios. Night, Jacob is wrestling at the river. Y esa noche cuando Jacob está luchando en el río, Some of the Jewish interpreters say he was wrestling with Esau. algunos, algunos judíos interpretan que Jacob se peleó con Esaú Because of this statement. por esta oración. So when Jacob knew something about God, Y cuando Jacob dejó la tierra, conocía algo acerca de Dios. and in the return it was going to God's promised land, Y en el regreso, así iba a vivir en la tierra prometida. Jacob needs a new understanding of who God is, what his character is. Jacob necesita conocer cuál es el carácter de Dios en un nuevo entendimiento. So there's a couple of something similar happens. Y hay otras historias en la Biblia donde algo parecido sucede. When Jacob met the man at the river, Cuando Jacob se encontró con el hombre en el río and Esau is coming, y Esaú se aproxima and you can sense Jacob's fear, y puedes percibir el miedo de Jacob. what if Jacob was killed? ¿Qué pasa si Jacob moría? The story is Jacob needs to change. El punto de la historia es que Jacob debe cambiar. Remember when Moses has fled from Egypt, ¿Recuerdan cuando Moisés huyó de Egipto and then he starts to go back, y después regresa? and there comes an angel, and the angel's ready to kill Moses. Y llega un ángel en el camino y le dice a Moisés, And the point of the story is Moses has to go where God wants him to. y el punto de la historia es que Moisés debe ir como Dios se lo pidió. So the same thing with Jacob here. Y es lo mismo aquí con Jacob.
He can't be self-sufficient. No puede ser autosuficiente And there has to be a different way of living than just deception and manipulation. y debe haber un diferente estilo de vida que no involucre estafas y mentiras. So we meet a new Jacob, Conocemos a un nuevo Jacob and there's the story of the rivers, and there's the surprise that Jacob lived. y en esta historia está la sorpresa que Jacob vivió And when Esau is coming with 400 men, y cuando Esaú llega con 400 hombres, I think Jacob thinks he's a dead man. yo pienso que Jacob pensaba, soy un hombre muerto. And the surprise is that he lives. Y la sorpresa es que vive, He actually has God's blessing. sí tiene la bendición de Dios. And the surprise is that him and Esau are reconciled. Y él y Esaú son reconciliados. And the surprise is that Jacob says, I'm your servant, and you're my Lord. Y la sorpresa es que Jacob dice, soy tu siervo y tú eres mi Señor. He's not ready to call him brother, No está listo para llamarlo hermano para este punto, because I think he keeps some of that fear in his mind. I don't want to get too close to my brother. y permanece ese temor, no quiero acercarme mucho a mi hermano. And when Esau has all of these gifts that Jacob sent him, Y cuando Esaú habla con él acerca de estos regalos que ha recibido, you really see the character of Esau. vemos aquí el carácter de Esaú. He says, Dice, tengo suficiente. that's a very rare statement for somebody to make. Y esa es algo muy raro que dice, para que una persona lo diga. Somebody asked the richest man in the United States many years ago, Una vez le preguntaron al hombre más adinerado de Estados Unidos, and they asked, how much more do you need to get? le preguntaron, ¿cuánto más necesitas obtener? And he said, just a little more. Y dijo, un poquito más, Always just a little more. siempre un poquito más. And here Esau, Y aquí Esaú está diciendo lo opuesto. in fact, Esau is saying, you don't have to repay me. Y Esaú le está diciendo, no necesitas pagarme de vuelta. But like the man at the river, Jacob doesn't give up. Pero como con el hombre en el río, Jacob no se rinde. Esau finally has to take the gift. Al final Esaú tiene que tomar los regalos. Esau is a wealthy man as well. Esaú también es rico And Jacob never quite trusts Esau until Isaac dies. y Jacob no confía por completo en Esaú hasta que muere Isaac, Because Esau invites him to for them to travel together. ya que Esaú invita a Jacob para que viajen juntos And Jacob is full of excuses. y Jacob está lleno de excusas. No, my animals won't die if we travel together. Dice, mis animales morirán si viajamos juntos. They'll slow you down. Van a atrasarte, But he's just given Esau a bunch of animals. pero ya le acababa de dar muchos animales a Esaú. So I think it's an excuse. Pienso que es una excusa. And then Jacob says, I'll follow you. Y Jacob le dice, te seguiré. Esau lives in the southeast part of the land of Canaan. Y Esaú vive en el sureste de Canaán. And Jacob says, well, I'll just follow you. I'll come there later. Y Jacob le dice, iré después. And what happened? ¿Y qué sucede? Where does ¿A dónde va Jacob? he goes off in a different direction. Va a una dirección diferente. He is still Jacob. Sigue siendo Jacob, He's had a name change.
tuvo un cambio de nombre. And if you when you read this Y cuando lees esto and you look at how the text uses these names, y ves cómo el texto usa estos nombres, a veces es Israel, the name that says Jacob has had a change, el nombre que significa que Jacob tuvo un cambio, but the name Jacob always keeps coming up. pero el nombre Jacob sigue regresando. I think all wants us to know that this change will take a long time. Pienso que el texto nos quiere decir que este cambio va a tomar un largo tiempo. But what does Pero lo que sucede is that Jacob goes to a place called es que Jacob va a un lugar, what's the verse? Sukkot in Ah. verse. A Sukkot. Sí, viaja a Sukkot That's the place where Jacob now builds a house and some shelters. y es ahí donde Jacob construye una casa y unos cobertizos And he builds an altar as well. y construye un altar también. And from there he went to Shechem. Shechem he built an altar. Y va a Siquem y construye un altar. And the altar is Y le pone por nombre El Elohe Israel. El. God is the God of Israel. Él es el altar que Jacob edifica. And it indicates that Jacob changed. Y esto nos dice que Jacob es un hombre cambiado. No perfecto, Because at this point, Jacob would have said the God of Abraham, Isaac. porque antes de esto Jacob diría el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. And now he said it's the God of Israel. Y ahora Sí. dice, es el Dios de Israel mío. So he has accepted that relationship with God. Ha aceptado esta relación con Dios. So in the next chapter, we come to a very disturbing story. Y en el capítulo siguiente llegamos a una historia perturbadora. And Jacob will stay in this story till he's in Egypt. Y Jacob se quedará en esta historia hasta que vaya a Egipto. But the story shifts from Jacob to Jacob's sons. Pero la historia cambia enfoque de Jacob a sus hijos. And if you follow the story, how it works, Y si sigues la historia y cómo funciona, you have Esau and Jacob in the womb, tenemos a Jacob y a Esaú en el vientre and there's conflict when these boys are still both at home. y hay conflicto entre estos dos hermanos cuando todavía están en casa. And then when Jacob goes to Mesopotamia, it's full of Y cuando Jacob va a Mesopotamia está lleno de conflicto, conflict and deception. conflicto y decepción. And now we're going to go to Jacob's sons, Y ahora iremos con los hijos de Jacob and it gets worse. y se pone peor. It's the line that Jesus comes from. Y esta es la línea de donde proviene Jesús. Because Jacob has these 11 sons and one daughter, Jacob tiene estos 11 hijos y una hija and he's living at Shechem. y está viviendo en Siquem And the daughter, Diana, goes to visit the women of Shechem. y su hija Dina va a visitar la región And the place of Shechem is named for a son. y
Siquem está nombrado por un hijo, named Shechem. Shechem and the father is Hamor, Siquem y el hijo de Amor. and Hamor means a donkey. Y Amor significa burro. And we don't No sabemos por qué. know, maybe somebody else is a donkey, Quizás alguien ofreció un burro, but it also has other implications. pero pienso que tiene otras implicaciones. Maybe not exactly wise this person. Quizás no es la persona más sabia. So Shechem, the son, grabs the Siquem, el hijo, toma a la hija. and maybe your text would say he raped her Sus Biblias probablemente dicen que la violó or something to that. o algo a ese efecto, But that has in the meaning. pero esa palabra puede tener un significado diferente. It probably means less than that. Probablemente significa menos que eso. It means infidelity or something like that most of the time. La mayor parte del tiempo significa algo como infidelidad. But what the issue is, they have acted outside of their culture. El problema aquí es que han actuado fuera de su cultura. We have no idea what the daughter Diana thinks of this thing. No se nos dice qué piensa Dina acerca de todo esto, But marriages were arranged by the parents. pero los matrimonios eran arreglados por los padres. That doesn't happen here. Eso no ocurre aquí. Shechem takes her. Siquem la toma a ella. It's very much like Eve sees the fruit on the tree. Es como cuando Eva ve el fruto en el árbol, She sees it and she takes it. lo ve y lo toma. Or when the sons of God take the daughters of men just before the flood. O como los hijos de Dios toman a las mujeres de los hombres antes del diluvio. So there is a sense that it is breaking traditions, and we can call it a sin. That's not a problem. Y aquí hay un sentido de que se rompen las tradiciones, lo podemos llamar pecado. And then the story will tell us how to try to make amends for that. Y la historia continúa y se nos dice cómo van a arreglar el problema. But what we do find is that Shechem loves this girl. Pero lo que se nos dice es que Siquem ama a esta mujer. That seems to indicate that she is somehow willing to go along with it. Y esto parece indicar que ella está dispuesta a seguir la corriente, Because you usually don't love somebody if there's a constant fight. ya que no amamos a alguien cuando hay una pelea constante. But I want to be very clear. This is a wrong thing to do. Pero quiero ser claro que esto no es algo correcto. And we just don't know about Deanna's, how she feels about it. Y no se nos dice qué piensa Dina. So when Jacob hears what has happened, Y cuando Jacob escucha lo que sucedió, it's not taking care of the sheep on someplace in the field. sus hijos están cuidando a las ovejas en alguna otra parte. And Shechem's father comes and he wants to arrange a marriage. El padre de Siquem llega y para arreglar un matrimonio And Jacob does nothing. y Jacob no hace nada. Again, he's a different Jacob. De nuevo es un Jacob diferente. Remember when he got Leah in his bed on the marriage night? ¿Recuerdan cuando obtuvo a Lea en su cama? He's furious in the morning. Está furioso en la mañana. But here we don't know what he thinks. Pero aquí no sabemos qué piensa. But when the sons come home, Pero cuando los hijos llegan a casa, they're furious. ellos están furiosos.
because this should not be. ya que esto no debe hacerse. Shechem has done a disgraceful thing, Siquem ha hecho algo malo, and for them, this disgraceful thing, they take it personally. y se toman muy personal esta desgracia. So the narrator is telling us this act should not have happened La narración nos dice que este acto no debió haber sucedido because it shouldn't be done like this in Israel. porque no debe ser así en Israel. This is not how you start a marriage. No es como comienzas un matrimonio. And that same idea is presented in a number of other places in scriptures. Y en las escrituras este mismo tema se presenta múltiples veces. When Achan in the book of Joshua takes the things from Jericho, Cuando Acán en el libro de Josué esconde cosas que tomó de Jericó, it's the same word is used to describe his actions as what Shechem did. la misma palabra que se usa para describir las acciones de Acán son usadas para describir las de Siquem. So it's not only used to describe sexual acts, No solo se usa para describir actos sexuales. the idea is that you have broken tradition, you have broken your relationship the way it should have been. La idea es que han roto la tradición y han roto una relación. So if you're thinking of marriage during that time, Y si piensas en el matrimonio de ese tiempo, the husband would pay a dowry, el novio pagaría la dote and that would be its protection. y eso sería para la protección de la mujer. Yeah. So if something happened to the husband, the woman would have something to help her live. Si algo pasaba con el esposo, la esposa tendría algo con que vivir. So what Shechem did is he avoided that part of the deal that you would make. Y lo que hizo Siquem es que pasó por alto esa parte del trato. Yeah. So the parents would get together. One family would pay the other. Normalmente los padres se juntarían y se pondrían de acuerdo que recibiría el otro. But what Shechem has done now, Pero lo que Siquem ha hecho, he says, let me marry her, dice, déjenme casarme con ella and we can make marriages back and forth, y podemos hacer matrimonios entre nosotros and live among us. y podrán vivir entre nosotros And I will pay you whatever you want. y les pagaré lo que sea. Just give me the girl. No más denme la mujer. And sons Y los hijos de Jacob respond deceitfully. They don't know their father. han aprendido de su padre porque responden de una manera engañosa. You can't marry our sister because you're not circumcised. No pueden casarse con nuestra hermana porque no están circuncidados. And Shechem will say yes. Everyone will get circumcised. Y Siquem dice que sí, que todos van a ser circuncidados. And the way he persuades people in the village to do this Y la manera en la que convence a las personas de la aldea de hacer esto, he says, you see those, how many animals those people have? dice, ¿ven todos esos animales que tienen esos hombres? If we get circumcised Si somos circuncidados and we marry their daughters y nos casamos con sus hijas and they marry our daughters, y se casan con nuestras hijas, we're stronger than them. somos más fuertes que ellos, They will become ours. serán nuestros. And that's how he convinces all the men of Shechem to become circumcised. Y así es como convence a todas las personas de Siquem a circuncidarse.
And when he's talking to the man, he mentions nothing about the girl he wants to marry. Y cuando convence a los hombres de Siquem, no menciona nada respecto a la mujer que él quiere. You see how this works? ¿Ven cómo funciona esto? Jacob's sons say you have to get circumcised. We can live together. Los hijos de Jacob dicen deben ser circuncidados para que podamos vivir juntos. And you can have our sister. Puedes tener a nuestra hermana. And Shechem then goes, and it's a deceit. Deceives these people. Y es un engaño, así que me engaña a estas personas, Because for brother circumcision, ya que para los hermanos la circuncidación no significa nada. and then Shechem goes to the people of the village, the men of the village, Siquem va con los hombres de la aldea, but he doesn't give the real reason why he wants everybody circumcised. pero no dice la verdadera razón por la cual deben ser circuncidados. Jacob, the deceiver. Jacob, un engañador. His sons, Sus hijos, more so. más. It just gets worse and worse as we go down the line. Se pone peor y peor conforme avanza. And the story becomes very ugly. Y la historia se pone fea. So the men all become circumcised because they see what they could gain. Los hombres se circuncidan viendo lo que podían ganar. And a couple of days later, when they can't walk because it's very painful for an adult, Y unos días después, cuando no pueden caminar porque es muy doloroso hacérselo de adultos, and Simon and Levi come and kill all the men. Simeón y, Levi. y Leví llegan y los matan a todos. The archaeology says there is between 500 and 1,000 people in this village. Y la arqueología nos dicen que había entre 500 y 1000 personas en esta aldea. We don't know how many they killed, No sabemos cuántos mataron, but it was a massacre. pero fue una masacre. And when the other brothers come, Y cuando llegan los otros hermanos, they take the women, the children, and the animals from the village, se llevan a las mujeres, a los niños y a los animales de la aldea. there's nothing left. Ya no hay nada. That's where deception ends. Y es ahí donde termina la decepción. And finally, Jacob says, Y finalmente Jacob dice algo. you made me stink. Me han arruinado, me han hecho despreciable. And they'll destroy him. Nos destruirán. All the Canaanites will hear about this. Todos los cananitas van a escuchar acerca de esto. And there goes the covenant if they destroy us. Y allá va el pacto si nos destruyen. And the people of the brothers say, ¿Y qué dicen los hermanos? why should we treat our sister like a prostitute? ¿Por qué íbamos a permitir que trataran a nuestra hermana como prostituta? Because a prostitute you pay. Porque para una prostituta pagas por el servicio. Instead of making the arrangement, Shechem wanted to pay for the woman. En vez de hacer un trato, Siquem quería comprarla. You've had the struggle at the river, Tuvimos la pelea en el río and now you've had Shechem. y ahora tenemos a Siquem And now we'll go to Bethel. y ahora vamos a Betel. So it's close to where Jerusalem is. Está cerca de donde estaba Jerusalén. And God tells Jacob to go there and to build an altar. Y Dios le dice que a Jacob que vaya para allá y edifique un altar. That is where they went to heaven, or the stairs, Es ahí donde la escalera hacia el cielo apareció when Jacob cuando Jacob dejó la tierra. and Jacob had vowed if God would bring him back to
that place, he would worship him. Y Jacob juró que si Dios le permitía regresar a ese lugar, lo adoraría. Jacob no ha regresado ahí todavía. And if you Simon and Levi killing sheep, Y si piensan en Simeón y Leví matando a todas las personas en Siquem, there is something that suggests sure, algo nos sugiere que son maduros, at least physically. al menos físicamente. So Jacob was 20 years in Mesopotamia, Jacob pasó 20 años en Mesopotamia, didn't get married until 7 years after he went there. no se casó sino hasta 7 años después de cuando llegó. So that would mean his oldest son could have been 12 years when he left Mesopotamia. Eso significaría que su hijo mayor tendría a 12, 12. a 12 años cuando dejó Mesopotamia. And these two brothers are younger, Y estos hermanos they're younger. son más jóvenes. So it would indicate that Jacob has been back in the land for quite a number of years already. Y esto indicaría que Jacob ha estado en la tierra por mucho tiempo. But Jacob had promised to go back to Bethel when he came back into the land. He hasn't made it. Y Jacob había prometido ir a Betel, pero no fue. Ya ha pasado mucho tiempo desde que regresó. So God says, go to Bethel and build an altar to me. Dios le dice, ve a Betel y edifica un altar. And when Jacob starts to go, he gets ready to go, Y cuando Jacob se prepara para ir, he tells them to get rid of your pagan idols. dice, desháganse de todos sus ídolos paganos. Remember, Rachel stole the idols from her father. Y recuerdan que Raquel se robó los ídolos de su padre. And maybe some of the people from Shechem had idols as well that they took. So they will bury those idols under a tree. Y de todas las personas que tenían ídolos, los iban a enterrar debajo de un árbol And they are to purify themselves y se purificarían and put on clean clothes. y se pondrían ropa limpia. They need to change. Deben cambiar. So the outside change would suggest that you need to change on the inside as well. Un cambio exterior sugiere que cambiarías en el interior. And God protects them Dios los protege so that they can actually get to Bethel. para que puedan llegar a Betel. If you remember the story when Jacob was at Bethel the first time, Si recuerdan la historia, cuando Jacob fue a Betel por primera vez, it was called Luz. se llamaba Luz. And then Jacob changed the name to Bethel. Y después Jacob le cambió el nombre a Betel. And here in chapter 35, verse 6, Y aquí en el versículo 6 del capítulo 35 it's still called Luz. se sigue llamando Luz. It's gone back to its old name. Ha regresado a su antiguo nombre. And Jacob builds an altar there. Jacob edifica un altar ahí. And now he calls the place El Bethel. Y ahora llama al lugar El Betel. So you would translate. Y la traducción más apropiada sería la casa de Dios. And while Jacob is there, Y mientras Jacob está aquí, Rachel's servant, una de las sirvientes de Raquel muere. and she's from many years ago. Y esta era de hace mucho tiempo, Yeah, because that would have been Jacob's
father's maid. ya que sería la sirvienta de la madre de Jacob. So she would have been old. Para este punto sería una mujer muy anciana. We do not read about No se nos dice acerca de cuándo murió Rebeca, because we I'll take the curse if something goes wrong. y recuerdan que Rebeca dijo, yo tomaré la maldición si algo sale mal, And she just disappears. y desaparece. They're traveling. Y mientras viajan, Sorry, just before that, in verse 9, mm, chapter 35, justo verse antes 10, de eso, versículo 9, God appears to Jacob again and blesses him there. Dios se le aparece de nuevo en Betel y lo bendice. And in verse 10, Jacob's name is changed to Israel one more time. Dios se le aparece y le dice, tu nombre es Israel. Le cambia el nombre otra vez. So in between here, Jacob and his sons and his sons have been deceiving, Y sus hijos han estado engañando, just like he did. justo como lo hizo él. And Jacob did nothing. Y Jacob no hizo nada al respecto. He had gone back to being Jacob, Ha regresado a ser Jacob and now he has a new change, a name change again. y ahora tiene un cambio de nombre de nuevo. So he had at the river where you see a different Jacob. Mm, Vemos el primer cambio en el río, después vemos a un Jacob diferente And now you're, y ahora estás de regreso en Betel. you've gotten rid of the idols. Te has deshecho de los ídolos, You have changed your clothes and your manner of worship. cambiaron sus ropas y su manera de adorar And now you are Israel again. y ahora eres Israel de nuevo. And so twice when Jacob becomes Israel, Y tenemos que dos veces sucedió que Jacob se volvió Israel and twice the place of the name changes as well. y dos veces que el lugar Betel cambia de nombre dos veces. And we have seen Rebecca's maid die, Y hemos visto a la sirvienta de Rebeca morir and then we come to the story of Rachel. y después llegamos a la historia de Raquel. Rachel is the last of Jacob's wives to have a child. Raquel es la última de las esposas de Jacob en tener hijos. And when Rachel goes into labor, Y cuando Raquel está en el parto, it becomes very difficult. se vuelve muy difícil. Labor was a time when many women died before modern medicine. Antes de la medicina moderna, muchas mujeres morían durante el parto. It was a very dangerous time. Era un tiempo muy peligroso para ser mujer. And Rachel is dying as she is delivering a son. Y Raquel está muriendo cuando está dando luz a su hijo. And the midwife says, don't be afraid, you have a son. You have Las, another son. las parteras dicen, no temas, tienes otro varón. And Rachel calls Ben Oni. Y Raquel nombra a su hijo Ben-Oni. So there's a couple of things that we need to remember about Rachel's story. Debemos recordar algunas cosas acerca de la historia de Raquel. She said to Jacob, give me children or I die. Le dijo a Jacob, dame hijos o me muero. And now she has a son. She's dying. Ahora tiene un hijo y se murió. And then when Laban is chasing Jacob and his family, Y cuando Labán está persiguiendo a Jacob y a su familia, Jacob had said to Laban, whoever you find your gods with will die.
Jacob le había dicho a Labán que a quien encuentres con tus dioses morirá. So when Rachel names her son Ben-Oni, Cuando Raquel nombra a su hijo Ben-Oni, it could be the son of my sorrow, puede significar el hijo de mi tristeza, or it could be the son of my sin. o también puede significar el hijo de mi pecado. So in that sense, Rachel thinks she's dying because of what she did. Y aquí puede darnos la indicación de que Raquel está muriendo por lo que hizo. That's what the name suggests. Es lo que sugiere el nombre. So you see repayment made in various places. Vemos aquí un pago de vuelta visto en varios lugares. Jacob repays Esau for what he stole, Jacob le paga de vuelta a Esaú lo que le robó. and Rachel is paying. We can see Rachel as paying for what she said and what she stole. Y aquí podemos ver a Raquel pagar por lo que dijo y por lo que robó. So at least the text would say that's what she thinks is happening. El texto sugeriría que eso es lo que piensa que sucede. And then Jacob renames his son. Después Jacob le cambia el nombre a este hijo. He calls him Benjamin. Lo llama Benjamín. And there could be a number of different interpretations of it. Y podría haber múltiples interpretaciones de esto. But I think the best one is the son of my right hand. Pienso que la mejor es hijo de mi mano derecha. And then you read the book of Judges. Y después leemos el libro de Jueces. Every Benjaminite is left-handed. Todos los de la tribu de Benjamín son zurdos. It says something about that tribe later. Dice algo acerca de su tribu más adelante. Rachel is buried, Raquel es enterrada and Jacob puts a stone monument there. y Jacob pone una columna conmemorativa. His life has been full of very hard things. Su vida ha sido muy difícil. And then you read about Y después leemos acerca de Rubén. Reuben is the oldest son. Rubén es el hijo mayor. Of the 12, Reuben is first, De los 12 hijos, Rubén es el primero. and he sleeps with Rachel's maid. Y se acuesta con la sirvienta de Raquel, Would have been Jacob's fourth wife. que sería la cuarta esposa de Jacob. There is no statement that this should not be done in Israel. There's no statement this should not be done. No hay algo que diga que esto no se debe hacer. You could say that about the Shechemites. Y podrías decir eso acerca de los habitantes de Siquem. So there's something else happening here Hay algo más aquí that we need to understand the rest of Joseph's story. que debemos entender para entender el resto de la historia de José. Among 12 brothers Entre 12 hermanos from 4 wives, de 4 esposas, the favorite wife was Rachel, la esposa favorita era Raquel and her son was Joseph. y su primer hijo fue José. So if that's the favorite son, Y si ese es el hijo favorito, and Jacob makes him the one who will inherit the estate, y Jacob hace que él sea el heredero del estado, he will get a lot more than the other son. él obtendrá más que los otros hijos. So what Reuben is doing Lo que hace Rubén
As he goes to sleep with Jacob's fourth wife, es que se acuesta con la cuarta esposa de Jacob. now, remember the story of Absalom when he chases David to Jerusalem? Y recuerdan la historia de Absalón cuando persigue a David fuera de Jerusalén. What does he do? ¿Qué hace? He sets up a tent, a high place, Coloca una carpa en un lugar muy alto and he takes all of King David's concubines, puts them into that tent, toma las concubinas de David y las pone dentro de la carpa and he goes and sleeps with them. y se acuesta con ellas. This is what he says when he does. Y esto es lo que dice cuando lo hace. I am now the king. Ahora soy el rey. That's probably what is happening in this story. Esto es lo que podría estar pasando en esta historia. Reuben is saying, Jacob, I want you dead because I want what you have. Está diciendo Jacob, quiero que te mueras porque quiero lo que tienes. That's Jacob's sons. Esos son los hijos de Jacob. And it's not going to get better. Y no va a mejorar. You have to go right back to Genesis chapter 3. Debes regresar a Génesis capítulo 3 And the curse is that there will be conflict. y la maldición es que habrá conflicto. And the covenant is to say that there is hope that that conflict can be resolved. Y el pacto es una promesa de que ese conflicto puede ser resuelto. But it will take many more chapters before we get there. Pero tomará muchos más capítulos en lo que llegamos para allá. At the very end of this chapter, Justo al final de este capítulo, Isaac dies. Isaac muere. And Esau and Jacob bury Isaac. Jacob y Esaú entierran a Isaac. Esau is mentioned first. Isaac es mencionado primero. He has taken his rightful place. Ha tomado su lugar por derecho. So part of the story has been reconciled Y parte de la historia ha sido reconciliación between Jacob and Esau. entre Jacob y Esaú. The sons are another story. Y los hijos son la historia para la siguiente clase. So my question for you, Mi pregunta para ustedes, if you look at Esau and Jacob, si miran a Esaú y a Jacob, the only bad thing that we are told about Esau la única cosa mala que se nos dice de Esaú is that he sold his birthright. es que vendió su primogenitura. But the rest of it, if you look at Jacob and Esau, Pero el resto, si ven a Jacob y a Esaú, Esau is presented as a better person. Esaú es presentado como una mejor persona. So I have a philosophical question for you tonight. Tengo una pregunta filosófica para ustedes esta noche. Why do you think God chose Jacob instead of Esau? ¿Por qué creen que Dios escogió a Jacob en vez de Esaú? I want you to have some ideas, think about it, Quiero que piensen en eso, because it will tell us something about God. porque nos dirá algo acerca de Dios. Okay? Muy bien.